Buenas noches, que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de su canal Factor de Fe y Perdón. Decidimos esta noche hacerlo grabado, este es un programa grabado, puesto que estamos teniendo algunos problemitas con la computadora en los vivos. Se nos congela mucho la pantalla y por ahí le quita mucha calidad al contenido que queremos transmitir, ¿no? Y queremos llevarles siempre el mejor contenido para edificarnos, para crecer juntos. Desafortunadamente en esta oportunidad nos van a tener que acompañar sí o sí por la caja de comentarios, ya no tanto por el chat en vivo, obviamente por estas razones que estamos haciendo el programa grabado, pero no por esto dejamos de traer un buen contenido que esperamos sea de gran edificación para ustedes, ¿no? Lo principal, si este contenido te gusta, te edifica, dale like, suscríbete si no estás suscrito y compártelo para que muchas más personas puedan ser bendecidas y puedan compartir con nosotros sus puntos de vista, nos acompañen con sus comentarios en la caja de comentarios y por supuesto que nos ayuden a seguir creciendo como ministerio. Lo que queremos es que la información llegue y mucha más gente pueda ser bendecida, ¿no? En esta noche quise traerles este tema que me parece un tema muy interesante y es un tema muy común, sobre todo en los círculos cristianos evangélicos, ¿no? Porque cuando estamos predicando en la calle o cuando estamos llevando el evangelio a personas que no conocen o que forman parte de otras cosmovisiones, otras creencias, lo primero que nos dicen es, o quizás alguna de las cosas que nos dicen es, no, yo ya tengo mi religión, yo no me quiero cambiar de religión, mis padres me criaron con esta religión, etcétera, etcétera. Y la pregunta que vamos a abordar en este programa de hoy es ¿por qué nosotros decimos que el Evangelio no es una religión? Y yo sé que algunas personas, particularmente aquellos que son del ámbito mucho más académico, ¿no? Aquellas personas que son teólogos, que tienen títulos en teología y que tienen algunos estudios sobre el tema, por ahí difieren conmigo en esta definición, ¿no? Pero yo, antes de que difieran de manera completa de lo que voy a decirles, o de manera prejuiciosa, ¿no? Porque sé que muchas veces se ha dicho de que el Evangelio no es una religión en prejuicio en contra de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Por ahí mucha gente suele decir o suele diferenciar el Evangelio con lo que predica el catolicismo romano, ¿no? Entonces, para diferenciarse, dicen que el catolicismo romano es religión y el Evangelio no lo es. Pero hay un tema un poco más profundo respecto a esto que se esconde detrás de esta pregunta, ¿no? En primer lugar, yo soy uno de los que defiende, personalmente, creo que el Evangelio no es una religión. Tengo algunos fundamentos para justificar mi respuesta. Y pienso que cuando analizamos a profundidad lo que representa el Evangelio para la iglesia, para el hombre, vamos a lograr entender que no podemos meter el Evangelio en un simple concepto de religión, ¿no? Sabemos o vamos a decir eh, muy rápidamente lo que es una religión, ¿no? Que es un conjunto de creencias que responden a ciertas tradiciones o creencias acerca de una divinidad, como rituales, prácticas, ¿sí? Una religión, una definición de religión muy, muy allí por encimita, pero no quería dejar de decirles que analicen conmigo si esa definición de un conjunto de creencias, rituales y prácticas acerca de una divinidad, acerca del significado de la vida, el propósito de la vida, etcétera, etcétera, lo podemos encasillar en lo que las escrituras nos revelan acerca del Evangelio, ¿no? Y me gustaría abordar esta pregunta con la siguiente reflexión, ¿no? Primero saber qué es el Evangelio. Cuando nosotros preguntamos qué es el Evangelio, o le preguntamos a una persona, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es para ti el Evangelio? ¿No? Obviamente la gente va a decir, bueno, el Evangelio es el cristianismo, el Evangelio es Jesucristo mismo, el Evangelio es la religión que practica fulano, el Evangelio es una religión dentro del cristianismo, muchas cosas se dicen, nos hemos escuchado de todo. Pero en realidad el Evangelio, cuando nosotros nos vamos a las Escrituras, a la revelación de las Escrituras, encontramos que Jesús dice que hay que predicar el Evangelio, no hay una predicación del Evangelio. Entonces uno dice, bueno, la predicación es la proclamación de un mensaje, vamos a proclamar algo. Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que proclamar concretamente, no?
Cuando hablamos de proclamar el Evangelio, de la predicación del Evangelio, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente? Bueno, ustedes sabrán y saben los que han conocido los fundamentos básicos de la fe cristiana, saben que el hombre es pecador, ¿no? Romanos 3:23, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que todos nosotros incurrimos en la transgresión de la ley de Dios. Por ende, nuestro pecado necesita un castigo o amerita un castigo, ¿no? Y el Evangelio es la gracia de Dios encarnada en Cristo Jesús que trae las buenas noticias de que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y trae salvación al hombre, ¿no? El sacrificio de Cristo viene a hacerse suficiente en la cruz del Calvario para cubrir la culpa que tiene el hombre por su pecado. Es decir, cuando Cristo muere en la cruz y se sacrifica a sí mismo, lo hace para satisfacer la justicia de Dios por culpa del pecado del hombre. Y ahí se produce una transacción, ¿no? Si cabe el término y lo podemos decir de esa manera. Y esa transacción que se produce es que la justicia de Cristo se imputa al hombre que es pecador y el pecado del hombre, es decir, la culpa por el pecado del hombre, se imputa a la cruz de Cristo. Dicho simplemente, el Evangelio es la proclamación de la salvación del hombre de sus pecados a través del sacrificio de Cristo o por Jesucristo, ¿no? Esta también es una definición que yo suelto así muy de manera simple, porque el Evangelio, cuando tratamos de comprender lo que significa que Jesucristo mismo, siendo Dios, se haya encarnado para poder dar su vida por nuestros pecados, merece una reflexión mucho más profunda. Que por supuesto, dicho sea de paso, cuando nosotros tratamos de encasillarlo en una religión, muchas personas piensan o dicen que el encasillarlo en una religión sería reducir el mensaje del Evangelio al cumplimiento de ciertos rituales religiosos que le quitan la trascendencia espiritual del Evangelio, ¿no? Y en ese sentido es donde yo digo que no es religión el Evangelio, es en ese sentido. Por eso quiero expresarme bien y hacer entender bien esto, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos un viaje por las páginas del Nuevo Testamento y entendemos que el Evangelio no es simplemente las prácticas y rituales de ciertas cosas para llamar eso el Evangelio, lo primero que nosotros decimos es que entendemos el Evangelio como una relación de padre a hijo con Dios. ¿Por qué digo relación? ¿No? Algunos dirán, bueno, pero esto es una proclamación bastante tradicionalista. Por ahí algunos dicen que el Evangelio no es religión, es una relación porque quieren romantizar el mensaje. Y no se trata de romantizar el mensaje, se trata de reflexionarlo a profundidad. ¿Por qué reflexionarlo a profundidad? Cuando uno lee textos como Juan 1:12, que dicen que a todos los que lo recibieron, ¿a quién recibieron? A Cristo, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y aquí hay un mensaje que es todavía más trascendental. Recordemos que los primeros cristianos griegos y los primeros cristianos que no eran afín con la tradición judía, que eran paganos, ellos nunca habían tenido a ningún Dios como Padre. Y esto es algo trascendental, porque Cristo viene a revelarnos a Dios como Dios Padre. Cuando a Él le preguntan y le dicen, le piden que nos enseñe a orar, ¿cuál es la oración que Jesús nos muestra? Padre nuestro que estás en el cielo. O sea, allí nos está revelando a Dios como Padre, y esto es una revolución para la creencia que se tenía de la divinidad, no solamente en el contexto judío, ¿no? Porque ellos tenían por padre a Abraham, ellos tenían a Abraham por padre, y por ser descendientes de Abraham, pues ellos asumían tener la totalidad de la promesa de la salvación por tener a Abraham como padre, ¿no? Pero aquí Jesús nos revela a Dios como Padre de manera mucho más directa, ya no a través de otros intercesores o otros mediadores más que Él mismo. Primera Timoteo capítulo 2, verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por ende, cuando nosotros decimos esto, que no es una religión, sino una relación,
no estamos romantizando el mensaje, estamos reflexionándolo todavía más allá. Recuerda que cuando Jesús, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 al 7, nos dice que nos cita la ley, algunos versos de la ley, pero luego la reflexiona, ¿no? La eleva un poco más allá. Por ejemplo, cuando habla del adulterio, dice que la ley dice no cometerás adulterio, pero yo les digo, él toma la autoridad para decir esto, yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, está elevando la ley un poco más allá, está reflexionando la ley un poco más allá. Entonces, eso es lo que nosotros queremos decir cuando decimos que el Evangelio no es una religión. Aparte, algunos teólogos famosos han tomado el Evangelio con una reflexión un poco más profunda. Quiero citarte algunos nombres, por ejemplo, Karl Barth, que es el padre de la teología posmoderna, ¿no? de la teología de estos tiempos, famoso teólogo suizo. Él decía que el Evangelio es un acontecimiento que le sucede al hombre en la revelación de Dios al hombre. O sea, si tú analizas esto, ya él no lo toma ya ni como religión, ni como una relación, sino como un acontecimiento que viene a revelarse al hombre, lo cual es un planteo interesante, ¿no? También hay otro de Leonardo Boff, es un sacerdote brasileño, que lo ve no solamente ya como una relación, ¿no? Sino que la ve como relacionado a toda la creación. O sea, él dice que el Evangelio tiene que ver con toda la realidad de la creación, ¿no? Él enfatiza la centralidad de Cristo en la creación, en la naturaleza, en el sistema de valores humanos, en todos los aspectos sociales que existen hoy. Él ve la centralidad de Cristo en cada uno de esos aspectos, ¿no? Entonces, para él, el Evangelio tiene que ver con todo esto también, ¿no? Para el apóstol Pablo, dicho sea de paso, pero antes del apóstol Pablo se me ocurre un nombre más, Rudolf Bultmann, que también es otro teólogo conocido. Él habla del querigma, ¿no? Que el Evangelio es la proclamación de todo lo que se lee en el Nuevo Testamento, y él habla de eso, él habla de una proclamación a través de la fe. Eso es el Evangelio, la proclamación de la salvación del hombre a través de la fe, y es una fe que es necesaria, que se exige que se tenga para que esta querigma tenga el efecto deseado, ¿no? Entonces, estos teólogos no difieren, o no es que son contrarios a pensar que el Evangelio propiamente dicho es una religión. No. Cuando nosotros hablamos de que no somos religión, también quiero enfatizar el hecho de que no podemos encasillar el Evangelio a estas simples prácticas ritualistas. Porque ¿qué es lo que ha pasado en Latinoamérica? Yo quiero también traer en contexto lo que ocurre. En Latinoamérica sabemos que la gran parte de los latinoamericanos son adeptos a la religión católica romana, ¿no? O sea, asumen como credo propio el catolicismo romano. Y aquí en Argentina, dicho sea de paso, el Estado argentino es un Estado confesionalmente católico, ¿no? De esto lo dice el artículo 2 de la Constitución de Argentina. Pero es importante saber que la institucionalidad católica, que se ha hecho hegemónica, no solamente a nivel religioso, sino también en algunos otros aspectos sociales, se ha hecho muy patente aquí en Latinoamérica. Por ende, cuando algunos pastores, algunos líderes evangélicos han querido desligarse de cualquier tipo de relación con la Iglesia Católica Romana, ciertamente han querido decir que el Evangelio no es una religión como para despegarse de lo que la Iglesia Católica Romana predica, o mejor dicho, lo que representa la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero yo no lo voy a ver desde ese punto de vista. Yo quiero que veamos la reflexión que hay detrás de lo que significa que nosotros hoy en día podamos recibir la revelación de Dios en Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados. O sea, usted tiene que entender esto para que usted vea que no es una simple declaración. El decir que tenemos una relación de padre e hijo con Dios tiene dos vertientes. Número uno, que hay una responsabilidad y un compromiso con la verdad que se nos ha revelado. Es decir, no es simplemente que yo voy todos los domingos a la iglesia y vivo el evangelio con el cumplimiento de estos rituales. Entonces estaría viviendo una religión. No sé si me hago entender, ¿no? Pero es así lo que estamos tratando de evitar, que haya una monotonía religiosa dentro de la iglesia, porque eso no es el evangelio. Eso sería tener una falta de comprensión y de reflexión profunda del evangelio. No es eso lo que queremos transmitir. Nosotros queremos transmitir una relación auténtica. ¿Qué significa una relación auténtica? Que yo pueda venir a Cristo
en todos los momentos de mi vida, que yo involucre a Cristo no solamente los domingos o cuando vaya a participar en algunas actividades de la iglesia, sino también en mi vida secular. Por ejemplo, cuando yo practico algún deporte, cuando yo estoy en mi trabajo, cuando estoy en una reunión de amigos, con familiares, involucrar a Cristo en todos esos aspectos. Cuando hablamos de religión, lo que estamos haciendo es unir, o mejor dicho, reducir toda la profundidad del Evangelio a un simple aspecto de nuestra vida. Es como decir, bueno, te describo cuáles son las cosas que hay en mi vida. Bueno, mi religión es esta, mi trabajo es este, mi deporte favorito es este, mi color favorito es este, mi película favorita es esta. Entonces voy como describiéndola como una parte más de todos los aspectos de mi vida. Y no debe ser así, el Evangelio debe permear todos los aspectos de mi vida, porque el Evangelio transformó mi corazón, transformó mi mente, y ya yo no debo seguir viendo la vida como la veía antes de conocer a Cristo. El apóstol Pablo, sin embargo, ve el Evangelio de dos formas. Uno, Romanos 1:16, nos dice que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿no? Entonces, él habla del Evangelio como un accionar, un poder de Dios. ¿Qué se refiere el poder de Dios? No solamente son las manifestaciones sobrenaturales que leemos en el Nuevo Testamento, lo cual es confirmación de que la palabra viene de Dios, sino que también es un poder arraigado en la transformación de la vida de las personas. O sea, si tomamos a Pablo como ejemplo, sabemos que antes de ser Pablo era un hombre llamado Saulo, que perseguía a la iglesia, que asesinaba a cristianos, que metía a cristianos presos, los metía presos en las cárceles, los buscaba, los perseguía, ¿no? Y el poder de Dios se manifestó en su vida cuando transformó ese corazón que odiaba a los cristianos para ahora sacrificarse por los cristianos, lo cual es evidencia de un poder sobrenatural en su vida, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que cuando leemos ese pasaje, pensamos que si Dios no hace milagros sobrenaturales, entonces Dios no está ahí. No, no. El mayor milagro que Dios puede hacer es transformar la vida de una persona. Y ese es el primer milagro que ignoramos usualmente. A veces decimos, bueno, pero a veces oro, a veces ayuno, a veces voy a la iglesia constantemente, no falto nunca y no pasa nada sobrenatural en mi vida. Y no nos estamos dando cuenta que Dios está obrando en nuestro corazón, en nuestra mente. Dios está cambiando nuestro carácter, nos está ayudando a ser personas más pacientes, más tolerantes, más apasionadas por la Biblia. Y por supuesto, estas son las cosas que nosotros nos hacen ver definitivamente el Evangelio no es una religión, no es una monotonía de cumplir ciertos rituales y ahí nomás, que esos rituales se queden allí y yo esté tratando de satisfacer a Dios al cumplir esos rituales, ¿sí? Es en ese sentido que nosotros enseñamos que el Evangelio no es una religión, es en ese sentido. Entonces, cuando tú conectas lo que estos teólogos que yo te mencioné, hay muchos más, pero quería mencionarte estos teólogos que son más de nuestro tiempo, más cerca de nuestro tiempo, y que podamos reflexionar eso, entendemos entonces que el Evangelio es una relación que trae un cambio de vida en el hombre, y que el hombre entonces trae esa relación de padre a hijo con Dios para que la realidad de su cosmovisión se haga presente en todos los aspectos de su vida, ¿no? No sé si me puedo explicar mejor. El apóstol Pablo también habla de esto en Filipenses capítulo 1, verso 27, ¿no? Cuando él habla de comportarnos como es digno del Evangelio, eso está en Filipenses 1:27, uno dice, bueno, ¿qué sería comportarse como es digno del Evangelio? Si el Evangelio es la proclamación de la salvación del hombre de sus pecados a través de Jesucristo. Bueno, esto significa que nosotros en medio de esa salvación no dejamos, digamos, no continuamos viviendo como vivíamos antes. Ahora ya hay una exigencia. Con la recepción de ese mensaje, de esa proclamación, hay una exigencia en el estilo de vida. Por ende, cuando Pablo le dice a los filipenses esto, que se comporten como es digno del Evangelio, se está refiriendo a que dentro del Evangelio hay un sistema de valores morales objetivos, ¿no? De valores morales que Dios aprueba. Es decir, no tener envidia, no ser contenciosos, no ser adúlteros, no ser fornicarios, no ser borrachos, no dejarse dominar por la lujuria, no ser ladrones, hablar con santidad, apartarse de las cosas que pueden hacernos daño, espiritualmente hablando.
Entonces hay un sistema de valores que está dentro del Evangelio, o por lo menos lo que nos revelan las Escrituras. Entonces ya no estamos hablando del Evangelio como poder de Dios, sino también como un sistema de valores que tenemos que vivirlo. Entonces, definitivamente cuando conectamos esto y conectamos las definiciones que le acabo de dar, ahí vamos a ver que el Evangelio es mucho más allá que decir que es una simple religión. Cuando nosotros salimos a predicar en las calles, cuando estamos en la Plaza Libertad, lo primero que decimos es eso, que el Evangelio no es una religión, estamos trayendo la palabra de Dios para tu vida, que es real, que transforma los corazones y la mente, y que no se trata esto ni de fundamentalismo ni de fanatismo, sino que se trata de una realidad trascendental que la descubrimos a medida que la aceptamos. ¿Qué significa también esto? Que hay efectos de la palabra de Dios que no necesariamente son inmediatos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos creciendo en el Evangelio y estamos teniendo ya un tiempo en la iglesia, practicando nuestras disciplinas espirituales, se va produciendo en nosotros una transformación, ¿no? Vamos a empezar a ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestras finanzas, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. Vamos a ver la mano de Dios en nuestra forma de hablar, de pensar. Nos desarrollamos más, ¿no? Y esto es lindo porque esta es una forma de hacer teología, porque vamos conectando cada aspecto y acontecimiento de nuestra vida con lo que Dios está haciendo con nosotros, ¿no? Cuando nosotros vamos a las Escrituras y vemos que Jesús es nuestro mayor ejemplo, porque el ejemplo del evangélico y del cristiano bíblico es ese, ¿no? Es Cristo, ese debe ser nuestro ejemplo a seguir. Y lo vemos que Él no estaba simplemente practicando ciertos rituales por practicarlos, sino que había en ellos un trasfondo espiritual que le ayudaba a tener una mejor relación de padre a hijo con Dios Padre. Nosotros cuando vemos a Jesús sanar enfermos, echar fuera demonios, en algún punto Él se apartaba de la multitud y se iba a orar. No dejaba de orar, no dejaba de poner en práctica las actividades propias de su sistema, ¿no? De lo que Él había implementado, lo que Él quería traer como ejemplo, ¿no? Porque no dejamos de reconocer que Jesús vivió como judío, ¿sí? Vivió como judío y como judío cumplió todo lo que está establecido que había que cumplirse. Sin embargo, nosotros al vivir en Cristo y a estar en Cristo, tenemos este ejemplo de Jesús y su espiritualidad como beneficiosa para nosotros. Por eso cuando decimos que no somos religión, no queremos encasillar ni reducir ninguno de los aspectos del mensaje evangélico a un sistema de ritualismo vacío, como suele pasar, ¿no? Ahora me quiero referir a por qué se asocia con la Iglesia Católica Romana. Bueno, todos nosotros sabemos que dentro de las distintas prácticas católicas romanas se esconden muchas cosas que no se dicen públicamente, o por lo menos no se discuten con seriedad. Esto es, por ejemplo, cuando el laicado hace promesas a cierto santo, a cierta virgen, que por ejemplo dice, si tú curas a mi niño, curas a mi hija, yo voy a ir todos los años a recorrer de rodillas, descalzo, cierta población, cierta iglesia. Todas estas cosas que son prácticas religiosas y que están muy arraigadas en tradiciones que no se condice con la palabra de Dios. Entonces, yo esto no lo quiero exponer a modo de crítica, pero sí quiero decir que a eso es lo que nos referimos nosotros cuando el Evangelio no es religión. No podemos reducir el mensaje del Evangelio a un simple ritual religioso que al cumplirlo yo ya satisfací el corazón de Dios y mi vida sigue siendo la misma de antes. El mismo pecado, la misma soledad, la misma depresión, la misma tristeza. Entonces a eso es lo que nos referimos nosotros, que el Evangelio no es religión. El Evangelio es una reflexión profunda de lo que significa que Dios se haya autorrevelado para nosotros, por amor a nosotros, y haya enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y que nos haya prometido que así como resucitó Él, resucitaremos nosotros si lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Y, por supuesto, nos comportamos acorde a esa fe que ha traído un nuevo nacimiento en nuestro corazón. Entonces, estos son conceptos que simplemente el analizarlos así sería muy simplista analizarlo de esta manera y no le haría justicia a la profundidad del Evangelio, ¿no? Entonces, nosotros cuando decimos que nos comportamos como el Evangelio, no estamos queriendo decir que la salvación es por obra, sino que una fe auténtica te va a llevar a la acción, ¿no? Una fe auténtica produce obras
no para salvarte, sino porque ya has sido salvado. Entonces, cuando nosotros entendemos la realidad de la salvación, entendemos que hay un compromiso. ¿Cuál es ese compromiso? Y aquí te quiero llevar, querido amigo y amiga. El compromiso es de proclamar esta salvación que conociste y que has conocido a todas aquellas personas que aún no la conocen. Cuando estamos cada lunes y sábado en la Plaza Libertad predicando la palabra, llevando el Evangelio, lo que estamos haciendo es permitir que Dios, o mejor dicho, Dios lo que está haciendo es utilizarnos como instrumentos que permiten que su gracia llegue a aquellas personas que no conocen. Hay mucha gente que no entiende todavía estas cosas, pero que sí son tocadas por la palabra de Dios. Y cuando van entendiendo esto, por ahí dicen, bueno, pero yo no quiero cambiarme de religión, no quiero rechazar la religión que mis padres me enseñaron. Y en realidad no los invitamos a eso. Los invitamos a que piense por sí mismo lo que la palabra de Dios está causando en su vida, ¿no? El descubrir la palabra de Dios, el conocer a Jesús, el descubrir lo que significa que Dios nos haya dado una responsabilidad como iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad? Que tenemos que ir por los perdidos, que tenemos que ir a proclamar el reino de Dios a aquellas personas que todavía no conocen de Cristo. Conocen de Cristo porque la religión se ha encargado de meterse dentro de nuestra cultura. Es un aspecto de nuestra cultura, pero eso no significa que conozcan a Cristo personalmente. ¿Qué significa personalmente? Verlo obrar en nuestra vida, en nuestro carácter, ver la realidad de Cristo en nosotros. Yo sé que esto que estoy diciendo, algunas personas podrían tratarlo de fundamentalismo o quizás de fanatismo, etcétera, etcétera, porque el pensamiento teológico va un poco más allá, pero yo quiero quedarme con el pensamiento teológico que no se escapa de la centralidad de las Escrituras. Las Escrituras es lo suficiente que nosotros tenemos para poder saber que lo que Dios quiso que nos revelara el Señor está contenido acá. Entonces, en ese sentido, yo quiero invitarte a que reflexiones sobre lo que es el Evangelio para ti. Invitarte para que sepas que el Evangelio como tal no es simplemente un aspecto más de tu vida, sino que debe ocupar todos los aspectos de tu vida. Y eso te hace sentir, como yo me siento ahora, con responsabilidad de ir a proclamar a otros, de ir y decir, no me puedo quedar con esto, yo tengo que hacerle saber a la gente que hay un Dios que está vivo, que es capaz de transformar mi corazón y que es capaz de demostrarme cuál es el propósito por el cual yo estoy aquí. Por eso el Evangelio es trascendente, nos da no solamente el propósito de nuestra vida, sino que nos da la posibilidad de relacionarnos con Dios en ese sentido. Por supuesto, no dejamos de ser humanos, no dejamos de sentirnos tristes. A veces hay situaciones que nos sobrepasan, hay situaciones que nos agotan emocionalmente y eso no dejamos de sentirlo porque somos seres humanos. Pero la trascendencia del Evangelio está en que en medio de esa situación Dios se hace presente, nos acompaña. Cuando doblamos las rodillas y oramos, hay circunstancias que a veces orando se nos caen las lágrimas, no sé si te ha pasado, que se te caen las lágrimas y estás llorando allí delante de la presencia de Dios y hay algo que trasciende. Y esa trascendencia, ese acontecimiento, esa revelación singular que viene a nosotros, a nuestra vida, nos muestra que hay algo más allá y que hay una responsabilidad que Dios nos está entregando a nosotros, que es ir por aquellos que necesitan conocer de Cristo. El tiempo es valioso. El tiempo debe ser aprovechado para edificar, para exhortar, para predicar. Que el querigma que habla Rudolf Bultmann, el querigma sea esa proclamación apasionada del Evangelio en medio de este sistema anticristiano que estamos viviendo. Es un sistema anticristiano que se está rebelando contra Dios, contra su palabra, y que hoy tú tienes la posibilidad de ser un instrumento de Dios para cambiar esa realidad. Por eso cuando nosotros tomamos la rienda del Evangelio y decimos, Señor, esta proclamación, este querigma que tenemos nosotros, queremos llevarlo allá para que la gente vea que no es religión, que no se trata de, bueno, tú como cristiano ahora no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes, y un sistema de reglas. No. Es vivir lo que Dios ha transformado en nosotros. Nosotros hemos pasado de muerte a vida. O sea, una persona que está viva no puede estar quieta, tiene que moverse, porque si se queda quieta o se vuelve sedentaria, muy posiblemente se enferme o se atrofie en sus músculos. Entonces tenemos que movernos, irnos más allá y tener una fe en acción. Entonces esa fe en acción me va a ayudar a mí a yo de hacer descubrir a la gente que no es una religión, que no es simplemente un aspecto estático en mi vida,
que no es simplemente un sistema de creencias que yo la tengo incorporada en mi cultura, en mi herencia cultural o en mi herencia y listo. No, 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 es una reflexión profunda, es una relación que Dios me ha entregado a mí para que yo pueda ir por aquellas personas que necesitan conocer de Dios. Yo tengo que ir para que ahí mi fe se accione y se vea el poder de Dios del que habla Pablo. Cuando usted ve un alcohólico que ya deja el alcohol, cuando usted ve un drogadicto transformado, cuando usted ve una prostituta que ya ha dejado esa vida, cuando usted ve una persona que era iracunda, ser mansa, cuando usted ve una persona que era envidiosa, ser una persona que celebra el éxito de todos, cuando usted ve una persona que era egoísta, compartir con todos, ese es el mayor milagro. Porque ahí es donde Dios transformó el corazón, cosa que psicólogos duran años haciendo y aún así no lo pueden hacer. Pero Dios sí lo hace, porque ese es el poder del Evangelio que habla Pablo. Y a través del poder del Evangelio ser transformados para llegar a la presencia de Dios y compartir lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, espero que este video haya sido de gran edificación para tu vida. Esa es la razón por la que no decimos que el Evangelio es una religión, sino que es una relación de Padre e Hijo con Dios, basado en el texto bíblico y también con la reflexión y el pensamiento que acabamos de hacer, para poder entender que nosotros cuando vivimos el Evangelio, no es que practicamos el Evangelio, vivimos el Evangelio. Y lo vivimos en función a lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Somos separados de otras cosas, separados de una sociedad anticristiana, para que esa sociedad anticristiana reciba la luz de Cristo y pueda reconocer su pecado y volverse a la luz, y Cristo pueda sanar los corazones, transformar nuestras comunidades, porque hoy hace falta que la iglesia se levante. Hace falta que la iglesia vuelva a enamorarse del evangelismo, de la proclamación, de esa pasión que se transmite cuando sabemos que hemos recibido bendiciones de Dios. Así que Dios te bendiga y que la paz de Cristo esté contigo. Hasta la próxima.